Hola, hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Pues sobreviviendo. Sobreviviendo. Bueno, yo Sí. soy Jenny Y yo soy Lali. y como siempre estamos aquí cada semana para compartir lo que nos pasa por la mente. ¿Cómo estás? Porque estuviste enfermita. De hecho, no pudimos grabar el día normal. Este podcast está saliendo un lunes, cuando normalmente salimos los domingos, porque Lali no se sentía bien. Sí, estaba con esta cosa rara que vino este año, que no es COVID, no es gripe. ¿No es chikungunya? No es, sí, no es nada, pero todos estamos igual. Me llama la atención porque lo estuve hablando con otras personas y como que el síntoma predominante de esta de enfermedad que hubo ahora de este virus Y era que, está andancio, como decían en Cuba, ¿no? Cuando unas niñas, sí, la gente mayor decía, hay un andancio. sí, sí. Pues es que te tapa los oídos. Entonces, yo tenía una Ah, sensación así como de cancelación de ruido todo el tiempo con los oídos. pero, a ver, porque tú hace meses me decías que no oías de un oído. No, pero estaba, sí, sí, O sí, sea, ya. que coincidió con que después No, que... ya, eso yo me lo quité. Sí, 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 ya, eso me lo pude arreglar. Y esto no, es la sensación que te da a veces cuando estás en los aviones, que la sí, o presión debajo del agua, por debajo del ejemplo. agua, o incluso cuando tienes catarro. Que a mí me ha pasado muchas veces cuando tengo catarro que tengo los oídos tupidos. ¿Sí? Sí. Pero, o sea, por ejemplo, si me sopla la nariz o algo así, Ya. siento que se me tupe, pero durante un minuto y luego se quita. Ah. Pero esta vez era la sensación de me levantaba, el primer estornudo y ya estaba con los oídos tapados hasta la noche. Ay, no tengo así memoria de que me pase eso con los oídos. La cara sí, o sea, la nariz, toda la parte de los ojos, es como si tuviera una bola detrás de la piel de la cara. Sí. Pero no tengo así la sensación de que me pase con los oídos, ¿no? A mí me pasaba, pero puntualmente. Y el Y esta próximo vez, virus tengo que estar más... a ver si es este mismo que es el que se Ay, lleva no. ahora. Porque todo, o sea, todo el tiempo yo estaba con eso y bueno, nada, pensé que era una cosa que me estaba pasando a mí. Pero ya hablándolo con otras personas, bueno, ¿y qué tal? Ah, ¿cogiste el catarro? Y me dice, sí, 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 estoy en cómoda cantidad porque tengo los oídos tapados todo el día. Y yo, mira, Mm, entonces esto es algo ya común. ya, ¿y qué más o sea, qué más te sentías? Ah, No tuve mucha tos cuando estaba con el catarro, pero sí me ha quedado ahora un mm. poquito. Y ya, y lo demás, lo típico, que te sientes que te estás muriendo, aunque nada más tienes 37,5. Ah, Y porque te dieron décimas. sí, sí, un poquito. Un Ya. poquito. Y además, a veces me da, cuando he tenido catarro en otros inviernos, ha sido un día nada más. Y esta vez estuve como 3 días que no terminaba de, Ya. de quitarse. Y paracetamol y mucha agua. ¿Qué más? Sí, porque en un momento, si no saben, si están escuchando el podcast por primera vez, nosotros vivimos en España, en Madrid, y ahora mismo en Europa estamos ya terminando el otoño para entrar en invierno, entonces hace mucho frío, el clima además cambió, o sea, porque nosotros siempre venimos de temperaturas muy altas y casi que cae abruptamente en menos de una semana para temperaturas muy frías, y yo creo que también eso tiene mucho que ver con... Tiene que ver porque la gente está preparada para eso. Cuando uno emigra, va entendiendo cosas que son culturales de los lugares donde vive. Y es curioso, pero aquí es cultural la temporada de catarro. Que yo no Ujú. recuerdo eso en Cuba. Yo recuerdo que, bueno, si una persona cogía catarro, 20 cogían, se te iban pegando, tacatá, pero podía ser en cualquier momento del año. Quizás más relacionado con el invierno, pero no estabas tan preparada para eso. Aquí la Sí. gente toma medidas. De hecho, creo que vacunan. Hay una Exactamente, vacuna está para la la vacuna gripe. de la gripe que la gente se la pone cuando empieza el frío, empiezan las farmacias a sacar los antigripales como si Sí. estuviesen sacando las calabazas en Sí, Halloween los o... anuncios, además de todos los comerciales de las plataformas, de la televisión, gira Exacto, mucho sí, en cuando torno a eso. entras a los supermercados, las primeras filas ya empiezan a ponerte los tés y las cosas Mm. estas. Entonces es muy cultural que venga la temporada de catarro junto con la temporada de invierno. ¿Tú te vacunaste? ¿De qué? De la gripe. No lo he hecho, pero entre otras cosas porque tampoco estoy tan informada. Yo primero pensaba que la vacuna de la gripe era solo para mayores de 65. Ujú. Ahora mismo creo que no, porque sé de gente más joven que se la pone, pero no Yo sé creo que es cómo. como algo voluntario. O sea, hay, Sí, hay un, hay un rango de edad que sí es obligatorio, que quizás es eso. Los mayores de sesenta ya. y cinco creo que es obligatorio que se la pongan. Pero luego hay, o sea, disponibilidad para el que quiera ir. Porque creo que hace unos años un amigo mío que es mucho más joven que yo, de los veintitantos, a él lo citaban. O sea, directamente el centro de salud le daba una notificación de que ya estaban disponibles las vacunas, pues si se Y que quería podía vacunar. pasar cuando Sí, quisiera. sí. Ya. Bueno, pues yo no me enteraba muy bien, supongo que tenga que ver con eso, ir a tu centro de salud, pero
no sé. Y fíjate que yo sí que estaría dispuesta a hacerlo, porque yo las enfermedades en general las llevo muy paciente. Mm, Yo me pongo en modo paciente muy fácilmente y me tomo todo lo que me tenga que tomar, me pongo todas las vacunas que me sí, tenga que tú poner. te haces tus chequeitos anuales de cada... Efectivamente, sí, sí. Mm. Y lo otro es que como paciente, esto es un descaro, pero en función de la compañía que tenga, puedo estar muy mal o muchísimo peor. Ahora mismo, como... Compañía dices, seguro, compañía No, 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 de... compañía, acompañante, de alguien que esté al lado mío. Ah, yo pensaba que estabas hablando de que la compañía de seguro y para Sí. ver si ibas o No, no, no. no, no, no. Porque ahora como, por ejemplo, que este catarro lo pasé solita, sí, y tenía que levantarme Solita yo y hacerme no, la lo sopa. pasaste con Francesca. Francesca, que no da un palo al agua. Que Francesca se ponía las paticas en la cintura y me decía, ponte los guantes para darme la comida, que yo esa cosa que tú tienes no la quiero. Francesca, para el que no sabe, es la tortuguita mascota de Lali. Mi tortuga. Pero eso, que nada, no me tengo que levantar y hacerme las cosas. Pero cuando tengo una persona cerca en la que Te sientes apoyarme, más mal. pero genuinamente, o sea, no es que yo diga, bueno, voy a tirarme aquí a morir porque alguien me va a cuidar. Yo creo que mi organismo lo entiende antes que yo y dice, bueno, como hay alguien para que te cuide, pues tírate a morir. Claro, yo creo que eso nos pasa a todos, porque aparte está de estar en modo alerta, por ejemplo, yo que estuve muchos años al inicio de mi llegada aquí indocumentada, por ejemplo, y que no tenía el acceso a los servicios de salud de la seguridad social, porque desmontando un poco el mito de que la salud en España es gratis, o sea, no es total, no es que sea gratis, es que tú la estás pagando con la seguridad social, que es lo que tú vas aportando cuando trabajas. Entonces, si tú eres una persona que no cotizas en la seguridad social, no tienes derecho a tener la tarjeta sanitaria ni el número de seguridad social, y con lo cual sí te atenderían por urgencias, o sea, te caes, te rompes un hueso, te tienes un accidente, sí, pero estas citas que se pueden programar periódicamente o tener un médico, el acceso es como muy diferente. Tienes que pasar un proceso en el que una asistente social tiene que analizar tu caso. Bueno, en fin, que era tan engorroso que a mí, sinceramente y por suerte, he tenido bastante buena salud. Y yo emigré y creo que viene con lo que estábamos hablando, es que el cuerpo está en una alerta, en modo alerta de que yo, como no puedo depender de esto, es mejor que me fortalezca. Y en tu caso, creo que es lo que pasó, que como no tenías a nadie que te alcanzara Sí, la sopita y dijiste, tengo que estar, o sea, tu organismo te prepara. Eso yo creo que es claro, de sí, sí. biológico, la naturaleza dejándonos saber de que el cuerpo es una máquina que sabe cuándo puede acelerar y cuándo tiene que ralentizar. Sí, a lo mejor tiene un poco que ver con la adrenalina que te empuja a caminar Mm, cuando sabes que es una situación límite. Catarro no es una situación límite, pero bueno, el límite estaba en que nadie me iba a alcanzar la sopa. claro. Y O sea, yo me ofrecí a llevarte, pero no es lo mismo. sí, claro, Entiendo no es lo que... mismo, no es Sí, lo porque a lo mismo. mejor ahora están oyendo y dicen, "Ay, pero estas dos son... Una no le pudo haber alcanzado la sopa a la otra que estaba enferma. Yo me ofrecí, Sí, no, pero pero a mí, conmigo, no se sentía tan mal, entonces no... no, es que mi organismo entendía también, bueno, no hace que una persona venga hasta aquí, pero si ya la persona está aquí, entonces sí te puedes sentir peor. Claro, si yo hubiese caído así como que, ay, mira, vine a Ahí mismo me verte, a lo desplomaba mejor ahí, claro, tenía que estar poniéndote compresitas en la frente. totalmente y me subía hasta la temperatura y todo. ¿Tú de niña eras muy enfermiza? Yo creo que sí, de las mismas cosas. No, no me iba reinventando. Yo tenía muchos problemas de... Amigdalitis era la que me llevaba a mí súper tenso. Ya. Y además, fíjate si el organismo es listo, poniéndonos aquí ya un poco metafísicos. La última vez que a mí me dio amigdalitis, que yo estaba, yo creo que, bueno, no sé si todos los meses, porque la percepción del tiempo cuando niño es muy diferente a como es ahora. Yo Mm, me acuerdo que las vacaciones de verano, y para mí eso pasaba una vez cada 7 años, yo pasaba el año entero en la escuela, y ahora es como, no, no, el año existe y tiene su distribución. Y con el tema que me pasaba, que yo sentía que yo todos los meses me estaba enfermando de amigdalitis. Y hubo un momento, tendría a lo mejor 12 años ahí, que me dijo la médico de la familia, bueno, yo creo que si te vuelve a dar amigdalitis ya te tenemos que operar, sí. porque esto está haciendo muy a menudo. A lo Mm, mejor es que ese periodo específicamente fue muy seguido y yo tengo recuerdo de que siempre era muy seguido. Y entonces te tenemos que operar. Y fue la última vez que yo me enfermé de amigdalitis, desde ese momento que tenía 12 años a lo mejor, hasta 2022, que fue cuando me dio de nuevo, que estaba aquí en España, por favor, un frío que cogí de repente y la mm. garganta se me puso muy mala.
Pero fue increíble, o sea, fue decirme, la próxima vez te tenemos que operar y a mí las amígdalas se me escondieron porque Ya. no, O sea, que no te llegaste a operar ni te enfermaste más. ni me volví a enfermar de amigdalitis. Por lo menos no de esa forma que era con fiebres altas, tenía la garganta así toda derretada, las Sí. amígdalas inflamadas, llenas de placas. Eso hasta 2022 no me volvió a dar. Pero creo que uno de niños se enferma mucho de la garganta porque, a ver, a mí me dieron muchas cosas y muchas cosas además Tú sí te bien reinventabas. raras. Pero siguiendo con lo de la garganta, yo también recuerdo enfermarme varias veces. Por lo menos lo recuerdo así de que no poder hablar y ese dolor para tragar y tal. Y creo que es algo que de niño como que a lo mejor tiene que ver con el sistema inmunológico, el desarrollo de algo, como que en esa Sí. etapa todavía tienes algo ahí que te enfermas mucho de eso. ¿Por qué la garganta específicamente? No lo sé, pero sí, cuando nacemos no tenemos anticuerpos Sí, pero te hablo de primaria, por ejemplo, recuerdo, no tiene recuerdo que sea a partir de los 3 4 años, y yo recuerdo en la primaria que enfermarme seguido de quizás eso, una gripe o algo así, pero que siempre empezaba o terminaba en la garganta, el dolor de no poder tragar, sí. fiebres por eso, que te llevaban al médico y te revisaban las famosas plaquetas, que el médico decía, tiene plaquetas. Ah, ¿no eran placas? Pues ¿Eran mira, placas o a lo mejor eran las placas? plaquetas son las de la La de la sangre. sangre, Ah, ¿verdad? ya, Eran sí. placas. Fíjate, si no recuerdo muy bien, que era Sí. algo con... O sea, Sí. sí, obviamente teníamos las plaquetas. Sí, sí, te imaginas. Eso ¿Tienes estaba plaquetas? implícito. Bueno, normal, ¿no? Venía Estaba con ella. implícito, teníamos plaquetas, pero además eran las placas de la Ya, garganta. sí. Y yo de adulta no recuerdo ni una sola vez que ningún médico me haya mirado las placas de la garganta porque tuviera algo. Sí, yo ya te digo, no sé por qué específicamente la garganta, tampoco sé si lo que voy a decir es cierto o no, pero yo tengo la impresión de que niños enfermizos dan adultos sanos. Por este mismo tema de que nacemos sin anticuerpos, a los 12 años, nada más hemos tenido 12 años de vida, por tanto, seguimos enfermándonos y cogiendo anticuerpos, y luego, si te enfermas mucho de niño, creo, o sea, puedo estar totalmente equivocada, esto es la percepción que tengo de la gente que conozco, de los Sí. niños que fueron muy enfermizos y de adultos eran más sanos, y bueno, hay gente que a día de hoy está todo el tiempo enferma y de niño no se enfermaba nunca. Y puede que tenga que ver con eso. Yo voy a llegar al club de los 120 porque yo definitivamente rompí récords de niña. Yo tuve, o sea, muy alérgica de esto de que un polvito y ya estaba estornudando y qué sé yo. Luego tuve la bronquitis asmática, que imagino que nací con eso, de que tenía que ponerme unas vacunas todos los meses, no sé qué, me las sustituyeron luego por un caramelito, y con lo cual siempre estaba muy, muy enferma de temas respiratorios, una neumonía o esto, con unas fiebres altísimas. Luego me dio la meningoencefalitis, que en Cuba se le llama la fiebre del caballo. La meningoencefalitis, estuve muy mal, en plan, vamos a ver cómo evoluciona, porque eso es una enfermedad que puede ser lo mismo mortal que incapacitante. No tengo ninguna discapacidad prescrita a día de hoy, estoy viva, así que eso lo superé. Luego en la adolescencia me dio también una hemiparesia, estuve en coma, cojeaba de una pierna producto de una corta secuela de esto. Y fueron tantas cosas que yo recuerdo mucho estar en hospitales porque eran cosas de ingreso, de sueros, de oxígeno. Y luego llevo más de 10 años, tampoco digo que sea bueno, ¿no? Pero hablando del tema, que no voy al médico. O sea, no voy al médico ni a hacerme una analítica. Yo hace más de 10 años que no me pincho, que nada, porque no me he sentido a tal grado. Y también quizás tiene que ver con que, bueno, después que emigré, primero estuve en los Estados Unidos, ahí tenía seguro médico, pero como estaba estudiando y tal, nunca fui al médico excepto por 2 vacunas. Y luego aquí, como te expliqué, que no tenía el acceso tan fácil a los servicios de salud y luego tampoco tenía los medios económicos como para tener un seguro médico privado, pues yo creo que el cuerpo mío se ha puesto en aquí hay que aguantar Sí. hasta que, y ya incluso después ahora que ya sí tengo, o sea, el estatus legal bien y todo, tampoco es una prioridad ir a hacerme ningún chequeo, ningún análisis, porque como que todo está bien, ya el cuerpo avisará. No digo que Claro. sea bueno, ojo. Sí. Pero es lo que es, o sea, llevo mucho tiempo de adulta súper sana. Sí, yo tengo un pulso ahí que tiene un pronóstico malísimo de que lo pierda yo con mi seguro médico, porque yo sí tuve que venir con un seguro médico por las circunstancias. Yo venía por estudios y te exigían tener un seguro médico. Y bueno, me cobraban una cantidad determinada. Y yo no lo usé prácticamente el primer año, o sea, creo que para alguna tontería, pero no lo debo haber usado más de una vez. Y al año siguiente me lo subieron. Y me dio rabia. Y dije, bueno, pues si me lo suben voy a ir a hacerme una analítica porque no voy a estar pagando esto para no darle uso. Y voy, me hago la analítica, a lo mejor me hice 3 cosas más y luego me lo subieron.
Pero ya la segunda vez que me lo subieron fue como, no fue poquito, fue mucho más. Y entonces yo pregunté y me dijeron, claro, bueno, es que como le estás dando uso, Claro, yo pues es si le como que doy. si lo usas te cobro más. Entonces, y tú como si no lo usas, quieres usarlo, es Claro. un poco ahí la pescadilla que se muerde Sí, la sí, cola. exacto. Yo ahí todo el tiempo, pues si me vas a cobrar, lo uso. Y ellos, pues si lo usas, te vamos a cobrar. Y al final es todo tiempo cuando parar. Y ya llega un punto en el que si no lo necesito, no, o sea, pudiera estar Ujú. perfectamente con la salud pública, pero ya me he adaptado a tenerlo. Ya en mis finanzas yo cuento con ese gasto. Y yo creo que ya ahora sí, porque estos seguros tienen, al principio tienen carencia. Y luego Ujú. cuando tú llevas tiempo con ellos, ya hay muchísimas cosas que te cubren que no te cubrían antes. Entonces ya mentalidad más 33 que es la de, bueno, a lo mejor en algún momento sí lo necesito de verdad y me viene bien tener el seguro Yo creo pagándomelo. que sí es necesario, o sea, no está de más. Si lo puedes pagar, por supuesto, si no te repercute en que o pago el seguro o cómo, yo creo que sí, sobre todo porque yo pienso que actúa cuando son cosas muy graves, temas de cirugía, cosas de urgencia. Yo creo que ahí el seguro privado actúa porque el acceso a la inmediatez que te da Sí, verte por la parte privada, yo creo que es importante. Por eso yo digo, yo no lo tengo en este momento, y es algo que me planteo para allá, para pronto, volver a retomar lo del seguro privado, porque sí que tuve al principio cuando llegué aquí, pero lo mismo, como no lo usaba, lo que hice fue que lo dejé de pagar. sí. Porque entonces también yo sí tenía que priorizar en ese momento comida y techo, entonces dije, bueno, el seguro ya veremos, me automedico. Si en Cuba no lo hice un montón de veces, tengo gripe, me automedico y a cuidarme, no caerme, a tratar de... Y nada, no lo había tenido, pero ahora sí me lo estoy planteando, sobre todo con ese objetivo, con el que, oye, una urgencia o una cirugía ya a mayores sí te viene muy bien. Y bueno, pagarlo ahí mes a mes, igual si no, en algún momento lo vas a utilizar. Y a Sí. lo mejor para estos casos así que sean cosas más graves, es mejor incluso hasta no estarlo usando como gasto hormiga entre medias para que no te lo suban mucho tal y dejarlo para esto. Sí, luego hay que tener también un poco de mente fría, digamos, porque al final lo que hay detrás de esto es un negocio. Y a Mm. mí me ha pasado muchas veces que yo he ido por una cosa determinada y, y me han dicho, vale, aprovechando que vienes a verte esto, te vamos a ver 7 cosas más. Y claro, yo pienso, bueno, vale, si seguro lo cubre no pasa nada, pero el seguro se está pagando eso. Sí, claro. Y Y está entonces, mirando en qué lo utilizas y con qué frecuencia. sí, y si le das pérdida, supongo que no le Mm. convenga porque al final tú eres un cliente del seguro y el seguro es un cliente en alguna medida, creo yo, de las instituciones estas sanitarias que están ahí pagando Sí, exacto. servicios. Entonces, ya, eso sí es una cosa que me he dado cuenta y me da mucha rabia y a veces me cuesta trabajo porque yo no tengo criterio para determinar cuáles son las pruebas que realmente necesito y las que no. Mm. Y entonces me da rabia donde hay que pensar cuáles son las pruebas que necesito y las que no, porque ya sé que lo que hay detrás de eso es un negocio, es querer quitarle dinero a mi seguro. Claro. Me pasa que me voy a hacer una prueba citológica, porque las mujeres nos hacemos pruebas citológicas regularmente. Bueno, ya que estamos, vamos a hacer una ecografía y un no sé qué. Vale, pero realmente lo necesito, no lo sé. Al final termino cediendo porque las consecuencias pueden ser terribles Claro. si no le hago caso al médico, porque a lo mejor es que el médico vio algo. Pero muchas veces no ven nada. Muchas veces simplemente están haciéndote pruebas que le van a pasar dinero al seguro. Y sí, ciertamente el problema es que los médicos ganan Ujú. con los seguros. O sea, tú eres cliente del seguro, el seguro es cliente del hospital, el hospital paga a los médicos o los equipos de las diferentes especialidades pagan a los médicos y sí se cuenta mucho con qué aseguradoras trabajas, por eso hay sitios que no te cogen un seguro u otro porque no tienen concierto con esa aseguradora y los médicos cobran Sí, por no sé qué cantidad, se llevan comisión por todo. O sea, está integrado que dentro de sus honorarios está él sí, cobrar por lo que le paga el hospital de lo que cobra de los seguros, porque al final todo el equipamiento que hay en un hospital tiene que pagarse. O sea, el hospital lo compró y necesita que los usuarios lo utilicen para poder abaratar el costo de eso y después consecuentemente sacarle dinero. Entonces, no hay sentido que hay una máquina de resonancia magnética y se use 2 veces al día. No. Todo el que pueda mandarle a un paciente a hacerse una resonancia magnética, que el mínimo, el 1,01% lo necesita, pues se lo va a mandar, evidentemente, porque el hospital le está exigiendo que eso tiene que ya, usarse. claro. Y ahí es donde entra el uno tener entonces que estarse imaginando cuándo es que tiene que llevarlo y cuándo no. A día de hoy no hay una prueba que yo me vaya a hacer que no lleve 3 pruebas más. Ujú.
Y entonces hay momentos, mira, cuando fui a ver precisamente lo del oído, que no escuchaba de uno para que me lo atendieran, bueno, si no me pongo fuerte, yo salgo de ahí con una operación. Porque el O hombre, mínimo un aparato de esto no, una operación me la propusieron ¿En sobre la serio? mesa. Me dijo, no, sí, porque es que mira, tienes vegetaciones, no sé dónde. Entonces era una operación para. Porque me dijo que yo no respiraba bien. Y claro, yo no tengo punto en comparación. Yo respiro como yo respiro. Claro, no No, sabes cómo respiramos los no sé cómo demás. respiran los demás. Entonces me dijo, no, no respiras bien. Entonces te vamos a hacer una operación. Tienes vegetación. Creo que vegetación es la palabra. Lo mismo estoy haciendo burrada. Entonces tienes esto, hay que operarte. Tiene una mata de lecho allá en el tracto respiratorio. Sí, y entonces yo le dije, mira, me lo pienso, porque a veces cuando no sé exactamente si lo llevo o no lo llevo, me lo pienso. Lo hablé con un par de personas y justamente otro médico que es muy curioso, fui a otra cosa, a otra especialidad que tenía que verme algo más y se lo comenté, no sé cómo salió el tema, no me acuerdo, pues no tenía nada que ver, era el digestivo y el Mm, otorrino. Y me dice, el propio digestivo me dijo, no, no te hagas esa operación porque número uno es muy molesta, no tanto la ujú. operación como la recuperación, las probabilidades de que se te quite lo que supuestamente tienes no son tan grandes, o sea, lo más probable es que pases por todo eso para que al final estés igual. Y entonces es un trabajo que pasas innecesariamente. Él, yo creo que por una ética profesional no dijo, te lo hizo para intentar Claro. sacarte dinero, porque además, a ver, entre un bombero no se pisa la manguera, los médicos Pero no. él seguramente hará lo mismo en digestivo. Él mandará Claro, pruebas, pero como a él no le afecta en nada decirte esto, con su razón. Era la sí. verdad, pero Él me lo justificó con la otra parte, no con la parte de que esto es innecesario, lo están haciendo para coger dinero, sino con la parte de va a ser muy incómodo para ti, la mm, recuperación es muy dolorosa, las probabilidades de que te recuperes bien no son tan grandes, entonces no es necesario que lo hagas. Y bueno, ahí me quedé más tranquila porque fue el criterio de un médico. Pero estuve probablemente mes y medio con el ruido de yo tengo que, bueno, durmiendo me despertaba y decía, a ver, estoy respirando bien, yo creo que no, porque estaba ahí todo rayado bueno, con yo eso. creo que sí es algo que no afecta directamente la calidad de vida, porque una cirugía, a no ser que, bueno, sea un cáncer, una cosa esta debido a muerte, pero las cirugías que son correctivas de alguna patología, si a ti a lo mejor no te está afectando tu calidad de vida, yo creo que uno tiene que investigar y pensárselo, porque es verdad que es en lo que más se gana. O sea, lo que más gana un médico o un hospital es por una cirugía, porque ahí utilizas todo. Y siempre hay algo en lo que se le puede meter cuchilla, porque realmente somos cuerpos imperfectos. Claro, sí, Tenemos un brazo más largo que otro, corregir, de corregir se puede corregir, pero a lo mejor no necesitas corregirlo con el cuchillo, a lo mejor puedes corregirlo o con... no corregirlo. Vive con tu brazo más largo que el otro, o con tu nariz más No, torcida que pero la que otra. hay otros tratamientos que pueden solucionarse con a lo mejor otro tipo de terapia, ¿entiendes? Que no sea la quirúrgica. Mm, Pero si hay una mínima posibilidad, te lo van a sugerir porque eso es donde más ganan. Y entonces nada, en la salud lo que hay es que tener un poco es eso, prevención sobre todo en tratar de no enfermarse. sí. Eso es lo primero, o sea, tratar de eliminar los factores de riesgo de cosas que puede, o sea, si hace frío, hombre, aliméntate bien, cúbrete, lo que es la garganta, si estamos en estación de virus o lo que sea. Mira, hay mucha gente ahora que yo creo que eso después de la pandemia ya se ha quedado como cultura europea, que los asiáticos siempre lo tenían, Llevar la mascarilla. llevar la mascarilla. O Bueno, sea, yo lo hice, cogí el virus igual, pero bueno. ya, yo lo veo mucho y no lo veía cuando los primeros años que yo vine aquí antes de la pandemia. Y ahora yo Sí, veo que hay gente que lo lleva como lo llevaban, como uno veía que los chinos, los japoneses tenían sí. así por cualquier motivo. Yo hace como un mes también estuve un poco agripada, no creo que sea porque no me No se te afectó los taparon los oídos, oídos ¿no? Y yo estuve trabajando esa semana como 3 días, fui a trabajar con con mascarilla, mascarilla, yo muy igual. natural, o sea, ya... Y en el metro, de hecho, mi intención era intentar no cogerlo, porque la temporada de la pandemia, que todos teníamos que llevar obligatoriamente mascarilla, bajaron mucho los índices de la gripe. O sea, Ujú, esos dos claro, inviernos del 20 y del 21, que supuestamente debían ser de temporada alta de gripe o de catarros, ahora creo que hay una diferencia y no lo sabía antes, para mí era lo mismo. En esa temporada, como llevamos mascarilla, pues no se cogió tanto esas gripes estacionales. Y entonces, como yo me quedé con esa información, dije, déjame ver si este año lo evito. Y lo que hago es que en el metro, sobre todo, que además el metro iba repleto de gente, mm, me ponía la mascarilla y ya luego en el trabajo solamente, cuando me empecé a sentir mal fue que me lo puse, pero la idea era intentar no cogerlo.
Y supongo que fracasé porque al final luego en las manos los llevas, yo llego al Claro. trabajo y me lavo las manos, pero no sé si todo el mundo lo hace. Eso también creo que disminuyó el índice porque no solamente era el uso de mascarilla, en ese tiempo sí nos Nos lavábamos las lavábamos manos más las mucho. manos, sí. Y yo creo que ese hábito sí no se quedó tanto. O sea, ya la Mm, gente con lo de tocar el hidrogel y ese que utilizábamos, sí. ya eso no se ve tanto. Ujú. Y es una pena porque no te vas a lavar la mano cada 5 minutos como en ese momento, pero yo pienso que eso en el transporte público, tal, cuando terminas, echarte gel hidroalcohólico o... Sí, cuando llegas porque yo llegaba, me lavaba las manos, me quitaba a lo mejor el virus que había cogido en el metro, pero si el resto de mis compañeros no lo hacía, pues podía coger el virus que cualquiera de ellos había traído del metro en sus propias manos. Entonces, al final como sociedad, si todos no somos conscientes, Claro. ninguno... Y luego está a veces frivolizar las cosas, porque aquí en España es lo que tú dices, hay una preparación y hay gente que se prepara para la estación de virus. Y hay medicamentos y hay el acceso a la salud. Mira cómo están en Cuba ahora mismo, diciembre 2025, con todos los apovirus, eso que no se sabe realmente qué has cogido, si los has cogido todos uno detrás de otro, si solo cogiste uno. eh, Se la, mutaron, se mezclaron y ya es Se una mutación. mezclaron, o sea, un lugar donde no hay higiene, donde los productos de aseo personal escasean o son muy caros, ya hay un sistema inmune deprimidísimo porque vienes de años y años de mala alimentación, de mucho estrés, Mm, y luego los servicios de salud que están caóticos, o sea, sí. yo me imagino que nosotros ahora mismo llegamos allí, que de hecho casi toda la gente que conozco que viaja a Cuba se enferma. Sí, está regresando enfermo. Yo quería preguntarte sobre este tema. ¿Qué opinas de la... Porque ya lo mencionaste y quería comentar una cosa, pero me interesa tu opinión. ¿Qué opinas de la automedicación? No, yo estoy la banderada. La bandera de la Yo soy la automedicación. banderada de la automedicación por lo que te comenté, o Por la sea, necesidad de, por claro. la necesidad. Aquí, pero en Cuba también lo hacía por un tema de comodidad. O sea, porque lo de ve al médico, la cita, luego que te mandaran al especialista, que aquí también es un poco tedioso. Entonces yo, además de que venía de muchos años de tener conocimiento médico por experiencia, yo sabía ya cuando me iba a dar la fiebre que le tenían que tomar el dolor de cabeza. Mm, Y por no ir a los... Yo no creo que sea consciente, pero a lo mejor por todas las malas experiencias que yo tuve en salud cuando era niña, o sea, todas las veces que estuve enferma y estuve en el hospital, yo creo que yo tengo a lo mejor un poquito ahí de trauma con el médico. sí, No lo siento, o sea, no, a mí no es que me dé miedo ir al médico, me da más bien pereza. O sea, de sí, ay, ir al médico, no. claro. Por lo que pueda pasar, ¿entiendes? Por lo que pueda derivar otra cita o no sé qué, porque yo muchas veces iba al médico tan campante y me decían, hay que dejarla ingresada. Mm, Entonces, fuerte. y claro, entonces imagínate, la experiencia que yo tengo es esa y quizás inconscientemente le hago rechazo. Y para mí es muy, muy sencillo y muy fácil automedicarme. Yo soy feliz, o sea, regálame paracetamol, ibuprofeno, me gusta ver así el estante de la cocina lleno de cajas de medicamentos porque me encanta. Y a mí no me gusta pasar dolor. O sea, yo conozco mucha gente Sí, que aguanta dolor que para no tener aguanta que dolor para medicarse. no tener, no, a mí químico, dame. Cuando Mm, la COVID, vacunarse, vamos, ¿dónde hay que ir a vacunarse? Sí, yo no, a mí, total, no sé. ¿Y cómo lo llevas tú? sí. Bueno, yo soy también de tener mi cajón de medicamentos bien abastecido. Me gusta Mm. tenerlos todos. Es como el mejor carpintero es el que más herramientas tiene. La persona más saludable es la que más pastillas tiene en su cajón de medicina. Y lo que pasa es que sí me gusta tener la opinión de un profesional, pero yo creo que hay que tener conciencia con cosas como, por ejemplo, esta estación de gripe. Yo veo que se colapsan las urgencias por gripe. Y es como, es gripe. O sea, no podemos Claro. colapsar la urgencia por gripe, porque luego, si tengo un grano en un brazo y no me gusta y tiene mala pinta, voy a ir al médico que me diga qué cosa es el grano ese. Pero no voy a hacer una cola de 7 horas en urgencia porque haya 40 pacientes que tienen tos y se les salen los mocos. No, porque al Que final tú conoces eso, tú te sabes, pasa todos todos los los años te años. pasa lo mismo, le pasas del lado tuyo, le pasas del frente. No colapses la urgencia porque tienes catarro. Entonces, Tómate tus antigripalitos que en las farmacias, además que las farmacias, por ejemplo, de aquí, de Estados Unidos, que son los lugares donde tengo referencia, los farmacéuticos tiene mucho tienen conocimiento. mucho conocimiento clínico y entonces te pueden a lo mejor una cosa que puedes resolverlo en la farmacia preguntando, oye, mira, tengo estos síntomas, Sí, mira, toma esto,
estás yendo a una urgencia que ya lo dice la palabra, urgencia. Sí, es que yo creo que eso pasaba mucho en Cuba y claro, yo siempre pensaba que Cuba era muy disfuncional y que todo lo que pasaba ahí era de Mm. ahí y luego en otros lugares me doy cuenta de que no, de que el ser humano es disfuncional, no solamente el cubano. Bueno, pero en Cuba lo que sí no tienen conocimiento de, de medicina son las que te venden los medicamentos. Sí, Esa sí, gente es cualquiera. La que te lo un vende. saludo desde aquí a toda la gente que trabajó en Cuba Sí, en la o sea, farmacia. bien, o sea, cualquiera somos todos. Pero que es verdad que aquí o sea, está el farmacéutico, que es alguien de Sí, carrera. sí, sí, que estudia eso y es Claro. verdad. Bueno, la primera vez que yo fui a comprar lo que sea, ahora no me acuerdo qué fue. O sea, no la primera vez que fui a comprar algo, sino que fui a comprar algo y el farmacéutico o la farmacéutica intervino. Para mí fue como, pero ¿qué te importa? ¿Pero qué sabrás tú de este tema? ¿Pero quién te Sí dijo? sabe. Y soy una idiota porque realmente saben mucho, porque se los exige, porque estudian Mm. eso. Y luego porque en la práctica te das cuenta que te dan buenos consejos y te dice, y entonces ya para mí ha cambiado totalmente eso y ya yo voy diciendo, el médico me mandó esto, ¿tú qué crees? Porque además tengo más relación con mi Sí. farmacéutico que con el médico que vaya, No, y que más puede al ser... eso. Más al eso. Sí, Porque claro. llegas ahí a la farmacia, la tienes ahí, no tienes que sacar la cita, ¿sabes? Claro, pero además lo veo todo el tiempo en el barrio, es un chico y lo veo todo el tiempo. A veces voy a tirar la basura Pero es la farmacia que está literalmente en los bajos de tu casa. Esa es esa farmacia. farmacia, sí, Claro, sí, o sea, sí. ¿cómo no vas a tener relación con la persona que está justo debajo de tu piso? Claro, claro. Pero bueno, eso, que están bastante preparados, pero no lo sabía en un inicio. Y en Cuba, que era lo que te estaba comentando, que se colapsan las urgencias, yo no sabía por qué, tampoco me preguntaba por qué estaban colapsadas las urgencias, simplemente decía, esto funciona mal porque esto funciona mal, y punto. Y lo que pasa es que aquí a veces, no he ido tanto a las farmacias de aquí, a las farmacias no, a las urgencias de aquí, pero lo que sí veo es compañeros míos, amigos míos, Sí, compañeros de que trabajo. comentan que han ido. Sí, exacto, no, que ayer estuve 4 horas en La Paz, en el hospital de La Paz, en urgencia, no sé si es La Paz, la verdad, no, Sí. no, en cualquiera. Estuve 4 horas y tal, no sé qué, y yo que estaba con ¿cómo es que le dicen aquí cuando tienes? Congestión. No, pero es como una palabra que es cuando estás muy constipado No, no. No y es le dices, congestión ni constipado. no, pero es como una palabra, es algo Vale. coloquial. Bueno, estaba yo con un no sé qué y yo pensando, es que eras tú el primero que no tenía que estar ahí, si te tomas Estaba esto. pechugado. ¿Qué te dijeron? A ver, te dijeron algo que no fuera paracetamol y mucha agua. Claro, un antigripal y ya está. Que tú te Entonces, lo veas haber comprado en la farmacia, haberte podías lo haber ido tomado. directamente a la Te quedabas farmacia. tú más tranquilo en tu casa y no estabas ahí ocupando un número en la lista de ese día. Yo me estaba riendo, que no se percibe, pero en el momento que dijiste un saludo para todos, me acordé que yo tuve un ex que trabajó de dependiente en farmacia en Cuba, Ah, que sí, por supuesto no sabía nada. O sea, a él tú no le ibas sí. a preguntar, mira, tengo estos síntomas, y me dio mucha gracia eso porque dije, ay, quizás hablé un poquito despectivo de la gente que alguna vez despachó íntimas y Poliví en las farmacias de Cuba. Bueno, yo la mayor relación que llegué a tener bueno, yo creo que esto ya está un crimen prescrito, así que no pasa nada porque lo confiese. Lo más que llegué a relacionarme con la gente de la farmacia en Cuba, o sea, más allá de ir a comprar una cosa y que me la dieran, fue cuando estuve intentando comprar algodón, porque trabajaba yo en un local de un salón de belleza Ujú. y para el área de manicura y pedicura Ah, sí, era claro. un dolor de cabeza encontrar a veces algo tan simple como algodón. Claro, no era un dolor de cabeza. Si tenías un dinero que luego no le podías sacar dando el servicio al algodón, pues podías comprarlo en las farmacias Mm. internacionales que valía 3 Sí, CUC, pero 4. abaratabas muchísimo si lo comprabas en... Efectivamente. Entonces, y el mercado negro era muchas veces ir directamente allá a la farmacia. Que esto lo hemos hablado en otras ocasiones, que a mí me cuesta mucho trabajo hacer ese tipo de transacciones. Pero mira, justamente ahora Ese tipo de recordé. transacción, o sea, te cuesta mucho trabajo sobornar. Sí, sí, sí. A mí llegar a la farmacéutica esa y decirle, ya después cuando teníamos el sistema creado, no tanto. Me niego a decir quién era la farmacéutica ni dónde vivía, por si acaso. No, no. Pero bueno, Pero se puede ser sentirán cualquiera. identificadas, claro, se van a sentir identificadas muchas farmacéuticas. Y yo creo que esa fue la mayor relación que tuve más allá de darle la receta y que me dijera, esto no lo hay, está en falta o algo así, Claro, duerme por mi porque casa. por lo menos ni las farmacias de Cuba tienen nada que ver, o sea, el que no sea cubano que nos esté escuchando, cuando nosotros hablamos de farmacia de Cuba, no se imagine nada de lo que usted conoce. Es un sitio donde hay 3 o 4 cajitas de 2 o 3 medicamentos muy escasos, hay un mostrador, o sea, no es que usted llega y tiene, o sea, te paras, hay un mostrador, 2, 3 personas haciendo nada, porque no hay mucho contenido, la verdad, muy poco abastecido el lugar y casi todos los medicamentos son controlados. O sea, cualquier bobería necesitas previa receta médica porque, claro, tienen que ser controlados porque son muy pocos. Y esas personas son comerciales, o sea, ellos venden
un producto, pero muchas veces solo una o dos que trabajen quizás atrás, que son las que preparan a lo Sí. mejor este tipo de, ¿sabes? Todo lo que es la parte esta de medicina tradicional, que son los ungüentos, las cremas, los jarabes, Sí. que se hacían antes. A lo mejor si es una persona que lleva mucho tiempo trabajando ahí, puede que ya por oído o por experiencia propia, porque yo te pregunto algo a ti de medicina o de pastillas Mm, y esto tú puedes saber claro. por consumo Sí, propio, pero ¿no? lo que me refiero es que Pero no tienes una preparación, no se lo exigían exactamente. en la plaza, o No, sea, puede ser cualquiera, una persona que sí, sí. simplemente vio la Alguien que plaza y buscaba aplicó. trabajo, bueno, en Cuba más que ver la plaza es alguien que trabaja ahí, se abre la plaza y bueno, yo Sí. conozco una persona que le viene bien y eran ese tipo de Y es cosas. verdad que te podía decir para dos o tres cosas que te servía un medicamento de eso, de la experiencia de venderlo, pero no Pero no claro, eran unas facultativas de la medicina sí. como pueden ser los de aquí o los de Estados Unidos que se tienen que tener estudios para Yo de la... recuerdo una época que sí que había, o sea, nunca hubo mucho abastecimiento, eso te das cuenta cuando llegas a lugares como este y te das Mm, cuenta que la farmacia es prácticamente la tienda más desarrollada que podíamos tener en La Habana, mm, pero yo recuerdo épocas en las que sí había más abastecimiento de las mismas cosas. Porque, ¿qué pasa? Yo creo que Cuba tenía una buena industria ujú, farmacéutica de producción, porque se hacían medicinas que eran bastante buenas, medicinas sí, que gente que estaba fuera de Cuba, cubanos que se iban, echaban en falta porque eran buenas las medicinas. Pero claro, es que no da resultado porque las vendían muy baratas. Las vendían muy baratas porque nosotros no teníamos mm, dinero para comprarlas más caras. Entonces no se podía hacer otra cosa, era parte del sistema que estaba montado. sí. Pero buenas medicinas que se venden muy barato a una población que no tiene acceso a comprar nada más caro, eventualmente eso iba a quebrar. Y entonces pasó lo que pasó, que dejaron de producirse muchos medicamentos que eran bastante buenos. Y yo creo que también hay un tema ahí de materia prima, porque no creo, hay mucho de esto de medicina tradicional, natural, que eran con cosas de ahí mismo de Cuba, raíces, plantas, creo que eran más fáciles, pero luego siempre hay una cierta cantidad de insumos y sobre todo también patentes y cosas de esas que si Cuba no las paga, no puede Claro, producir esos pero medicamentos. no puede pagarla porque la misma industria no está generando ese Claro. dinero. Estaban intentando mantener la población medianamente saludable, pero Sí, era. no se acaban Era de dinero de todos eso. estos proyectos subsidiados y entre comillas que el Estado asumió y sinceramente por la mala gestión y por el sistema de allí no se podían sostener. O Era sea, la otra cara de la moneda de lo que estábamos hablando. Como mismo estamos, es que como especies, mm, fracasamos y no podemos encontrar el equilibrio. Porque está que vas al médico a hacerte una prueba y te mandan un 3 más porque quieren mm, sacarte dinero. Y está que vas a un lugar a comprar un medicamento y no lo tienen porque la industria quebró, porque no pudieron, sucediendo todas estas cosas, no pudieron mantenerla en pie. Entonces es como los dos extremos, que ninguno de los dos funciona y lo que hay que buscar es puntos medios. claro, como tenemos que buscarlo nosotros de yo ponérmele a las pilas, ir al médico. En 2026 tengo que hacer aunque sea. Me voy a hacer una analítica. Voy a Voy a intentarlo. empezar por una Por analítica, una vaya, para que analítica. no se me pongan nerviosos. Y pues tú, ¿cuánto del seguro realmente uses para que luego no te estén subiendo la prima el año siguiente? Y la Sí, guardes a lo mejor para alguna cosita que... Porque luego pasa esto, luego tienes a lo mejor que usar el seguro para una... Ni que, mira, que no sea tu caso. Para una cirugía y hay cosas que el seguro luego no te va a que cubrir. son de copago, claro. Sí, yo me he Ujú, mantenido con este, al cual no le voy a dar publicidad, pero no, yo me he mantenido con este porque la verdad me cubre un montón de cosas y es que yo no he tenido la experiencia. Yo creo que una sola vacuna de alergia es lo único que me han dicho, no, eso no lo cubrimos. Pero todo lo demás me lo cubre. mm, Entonces ahí es mi relación de amor-odio, que tengo que encontrar un equilibrio porque eventualmente ya va a ser un tema objetivo de que no voy a tener economía para pagarlo si ellos siguen subiendo. Pero bueno, en principio nos mantenemos ahí. Bueno, entonces ahora lo que tocaría es que nos dijeran los que nos están escuchando si van al médico, si no van, sugerencias para alguien, por ejemplo, yo en mi caso, ¿qué creen? ¿Que debería ir todos los años, por lo menos pasar por las especialidades estas básicas, a hacerme un chequeo o a ustedes les pasa como a mí que si no se sienten nada no van al médico? O si por el contrario luego tienen tos y no quieren grabar el podcast ese día para no. Sí, bueno, y otra sugerencia que quería hacer, hablando ahora de sugerencias, es que me acabo de enterar que tenemos una opción nueva en el canal, que si lo abren en YouTube Music, se puede escuchar, nosotros aprovechando que no tenemos información visual, que solo es Sí, solamente el audio, se puede escuchar sin tener abierto el YouTube, sino que lo puedes minimizar y sí. todo y se ve Solo, bien. solo es entrar a la app de YouTube Music y buscar el nombre del podcast. Darle seguir, o sea, busca YouTube Music. En vez de YouTube solo, descárgate ahora YouTube Music. Darle a Dime Más, tienes que buscar el podcast primero, le das seguir y listo. Ya
puedes cada vez que lo escuches, escucharlo por ahí y puedes tener tu móvil apagado y te sale como una señal como de radio, que es también un poco la dinámica de este podcast. Siempre dijimos que lo importante no era que nos vieran, sino que nos escucharan. Exacto, es mucho más fácil así. Yo creo que le va a ser mucho más práctico a la gente que le interesa escucharlo, porque al final, sí, como deben estar, puedes estar haciendo otras cosas en lo que estás en modo Claro. podcast. Así lo consumo yo, por lo menos. Y es que era la idea, porque yo consumo muchos podcasts que son, o sea, video podcasts que están los participantes y realmente a veces no lo puedo ver porque lo aprovecho para hacer otras cosas mientras tengo esa voz de fondo. Y un poco es la idea nuestra y hay sus detractores y sus Defensores. defensores. Sí, hay quien nos dice, pero queremos verla y luego hay otros que, bueno, Bueno, que les va besitos bien para así. ellos también. Besitos para todos y nos vemos. Usted, si se siente mal, haga lo que entienda que tiene que hacer. Que aquí no le vamos a decir si tiene que ir a un médico o no. Bueno, te esperamos el próximo fin de semana, que si la salud lo permite, estaremos aquí de nuevo. Besitos. Chao.